Buenas noches, queridos participantes. Espero que todos ustedes se encuentren bien y sobre todo que tengan salud de muy buena salud. Hoy es el encuentro número 2 y hoy vamos a tratar sobre la actividad número 2 del primer módulo llamado funciones y formatos condicionales. Vamos a presentar este encuentro al señor creador para que él mismo nos ilumine y nos llene de entendimiento para así comprender y terminar con bien todo el desarrollo y contenido de este curso. Vamos a decir lo siguiente. ¿Qué tratamos en la clase anterior? ¿Quién me puede decir lo que tratamos en la clase anterior? Una persona que me diga lo que tratamos en la clase anterior. Dianelvi, luego Yasmín. Bueno, buenas noches. En la clase anterior estábamos haciendo la primera actividad, que era sobre formato condicional, que como todos sabemos, en Excel es el que nos ayuda a distinguir un grupo de celdas de otras. Muy bien. Yasmín. Buenas noches, espero que todos estén bien. En la clase pasada estábamos hablando acerca de los formatos acerca del formato condicional, también cómo resaltar las reglas de celda, también cómo poner la escala de color según el número correspondiente, ya sea si un número es mayor o menor, va a depender el color. También acerca de las barras de datos y conjunto de iconos, entre otras cosas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera, Ellison, quiera aportar? Ellison, el escenario es tuyo, puede participar. Estuvimos compartiendo lo que era el formato condicional con respecto a los iconos, también a la barra de datos, a la escala de color, que nos decía que para nosotros seleccionar con la barra de datos, hacíamos como si fuera, ¿cómo que se llama? Difuminado, la barra, o sea, sale difuminada, y la escala de color, uno selecciona los colores que uno quiere en cada dato de la celda. También tenemos conjunto de iconos, que son iconos que nosotros también podemos trabajar con ellos, solicitando bien, hacer seleccionar los datos que nosotros queremos, como nosotros lo entendamos. Es muy importante también por eso mismo, porque uno puede ahorrar ese tiempo seleccionando, y cuando son muchos datos se le hace más cómodo con eso. Por ahora tenemos un poco de datos, pero cuando son muchos, es mejor para nosotros. Gracias, profe. Muy bien. Y podemos compartir cuáles son los beneficios que nos deja a nosotros trabajar con formatos condicionales. Vamos a ver una persona que me diga la importancia y beneficio de trabajar con formatos condicionales. Levantando la mano. Una persona que se motive a participar y decir la importancia y los beneficios de nosotros
trabajar con formatos condicionales. Un grupo tan maravilloso como este, necesito un participante. Yasmín. Bueno, una de las importancias es que podemos resaltar los valores de mayor, eh, los valores importantes de la tabla. Por ejemplo, si yo tengo un valor, el valor total, que uno siempre lo pone en amarillo, entre otras cosas. Muy bien. Entonces, compañeros, hoy vamos a trabajar con el segundo ejercicio. Y el segundo ejercicio trata de algunas funciones, en este caso, la función sumar sí. Lo que hice, independientemente de la plataforma, de los contenidos, es que cada una de las funciones la vamos a ir manejando a medida que vayan trabajando los módulos. Ejemplo, hoy vamos a tocar la función sumar sí, función sumar, funciones que sean de condiciones, como dice nuestro módulo, que es funciones y formatos condicionales. Entonces, para los siguientes módulos, también vamos a trabajar con otra como suma producto. Hay un módulo que es de búsqueda avanzada, donde vamos a crear tablas con formato de búsqueda, pero no para buscar un registro específico dentro de una columna de pocos datos, no, sino para buscar un registro en millones de información que puede contener nuestro libro. Entonces, escucha un poco interesante. Pero vamos a trabajar, así que estaré compartiendo la pantalla, todo lo que estén conectados desde la computadora. Pero presten atención para cuando realicemos práctica poder interactuar la misma. Vamos a trabajar. ¿Me dejan saber cuando se observa la pantalla? Sí, se ve. Muy bien. ¿Quiénes de ustedes lograron terminar ese ejercicio? Levanten la mano los que lograron terminar ese ejercicio. Junior, ¿qué más? Aparte de Junior, ¿quién más logró terminar el ejercicio? Bien, entonces vamos a realizarlo ahora. Y las dudas que ustedes se les generen, las dudas que sean generadas, por favor, vamos a compartirlas de una vez para así resolver esa inquietud. Bien, en el ejercicio tenemos dos ejercicios. Tenemos dos ejercicios, uno de registro de notas y el otro de planilla de remuneraciones. Vamos a empezar con el registro de notas. Y le puse unos cuantos datos inventados y la misma vamos a resolver el promedio, la función promedio. Junior, ¿en qué consiste la función promedio? Junior Álvarez. ¿En qué consiste la función promedio? Buenas noches, compañeros. Buenas noches. La función promedio consiste en sumar sumarte ciertas celdas que tengan un valor X y de estas ciertas celdas sacarte un promedio de acuerdo a las mismas. Exacto. El mismo promedio que nos enseñaron a nosotros en el liceo, cómo tenerlo, es la misma forma que nosotros vamos a utilizar aquí. Ahora la vamos a utilizar de dos formas diferentes. ¿Cuáles serían esas dos formas? De la forma manual y la automática a través de una función.
Recuerden que estamos trabajando en un curso avanzado y todo va a depender de la función. No vamos a aprender de que sumar a 1, más 2, más 3, más 4. No, así no. Vamos a trabajar con una función. Y si la función no está, la tenemos que crear. Ahora, ¿cómo nosotros obtenemos el promedio? ¿Cómo nosotros obtenemos el promedio? Sumando las cantidades y luego dividirla entre ¿cuánto? Entre la cantidad de celdas. Me doy a entender. Si digo en una celda X igual, ¿por qué nosotros cuando vamos a trabajar con un cálculo debemos de escribir el símbolo o el signo de igual? ¿Por qué? Vamos a ver, un compañero de ustedes que diga por qué debemos de comenzar con un signo de igual a la hora de nosotros trabajar con una función. Carlos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Quería saber si se escuchaba. Bueno, lo primero que vamos a introducir cuando vamos a crear una fórmula es el signo de es igual. Porque Excel, desde que uno digita el signo de es igual, entiende que nosotros vamos a iniciar, a formular, a crear una fórmula. Lo mismo pasa si le damos, por ejemplo, a la tecla de más. Excel entiende que más es igual también al signo de es igual y que también vamos a crear una fórmula cuando no hay información en esa celda. Bien, añadiendo un poco, cuando escribimos el signo de igual, Excel entiende que es una fórmula y no un texto. ¿Me doy a entender? Cuando yo escribo el signo de igual, él va a decir, bueno, vamos a trabajar con un cálculo, una función o una fórmula. ¿Por qué fórmula no es lo mismo que función? Vamos a ver. Una persona que me diga, de los que tienen un poco de conocimiento de Excel, ¿por qué una fórmula no es lo mismo que una función? Vamos a ver, ¿quién de ustedes me dice por qué una fórmula no es lo mismo que una función? ¿Dónde están los contables de aquí, de este grupo, que nos enseñan a nosotros? ¿Dónde están Francina y compañía? Carlos, ya le dimos participación a Junior. Bien, una fórmula. Carlos. Sí, escúchame, Walde, yo pensaba que tenía la mano levantada y en realidad la tenía debajo. Sí, mira, contestando a la pregunta, es muy simple. Por ejemplo, una fórmula, cuando hablamos de fórmula, estamos hablando de un resultado que nosotros buscamos y que lo hacemos bajo una condición. Me explico, en base a la necesidad que tenemos para obtener el resultado. Una fórmula puede estar compuesta de la manera que nosotros deseemos en base a nuestra necesidad. Mientras que una función no es más que las funciones propias que trae de por sí el programa de Excel. Y que también podemos aplicarla o mejorarla, cambiarla, modificarla en base también a nuestra necesidad, pero sigue siendo una fórmula de Excel, una función de Excel. En realidad, una fórmula y una función se escucha y se trabajan de igual forma. La única diferencia que existe entre función y fórmula es que las funciones son más robustas. La información te trae más informaciones. Y en la función nosotros podemos trabajar con un volumen mucho más alto en un menor tiempo. Pero las fórmulas y las funciones se operan de la misma manera. Ahora, vamos nosotros a crear una fórmula. Una fórmula. Podemos decir la fórmula promedio. ¿Cómo yo tengo un promedio? Sumando
todas las cantidades entre la cantidad total. Como he dicho, la cantidad de celdas. ¿Qué dice el primer ejercicio? Buscar el promedio de ¿qué? El promedio de Internet, Word, PowerPoint y Excel. Yo lo voy a hacer de las dos formas. Internet, Word, PowerPoint y Excel. Vamos a hacerlo de forma mecánica. O vamos a hacer una fórmula. La fórmula dice que vamos a iniciar con el símbolo de igual. Es lógico. ¿Cuál es el valor de la primera persona de Internet? ¿Cuál sería? La celda, esa celda, más la siguiente, más la siguiente, más la siguiente. ¿Qué me falta ahora? ¿Qué me falta? Decir que eso lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Entre 1, 2, 3 y 4. Así fue que nos enseñaron en el liceo, ¿cierto? Sumamos las cantidades y la dividimos entre total de celdas que contengan las cantidades. Entonces sumamos 22 más 25 más 25 más 18 entre 1, 2, 3 y 4. Y vamos a ver qué resultado da. Y da 77. ¿Está correcto ahí? Sí, ¿Está correcto? ¿Lo dio 77 a ustedes? sí. Carlos. Si es un promedio, no puede estar correcto jamás. Ah, ¿por qué? No, porque es que por simple lógica, el ¿Por qué? promedio ahí, bueno, mentalmente te lo voy a sumar. El promedio exacto ahí es igual a 25. Así es. Vamos para allá a explicarlo. ¿Por qué no está correcto? Vuelvo y te repito, no está correcto porque Mire, le voy a explicar por qué no está correcto, pero le diré por qué. Porque si nosotros hacemos la suma de las notas, me da como resultado, perdón, déjenme un segundito. Déjenme un segundito. Ahora sí. Si nosotros hacemos la suma de las cantidades, ¿cuánto daría, Carlos? 90. 90, ahora sí, sí, está 90, sí. 90, ¿verdad? La suma. Pero si yo le digo que el promedio es igual a que a la cantidad total entre la cantidad de celdas, que sería 4. ¿A cuánto daría el promedio? 22.5. ¿Por qué? Ese es correcto, sí. ¿Por qué Exacto. es incorrecto? Lo quise explicar de las dos formas. Porque no podemos sumar y después dividir, sumar y después Sí. multiplicar. No, en matemática el orden sí afecta. ¿Qué nos enseñaron a nosotros en matemática? Que debemos primero multiplicar, dividir y luego sumar y restar. ¿Es así? ¿Es así, señores? ¿Me Multiplicar, dividir y luego sumar y restar. Ahora, se dieron cuenta que la fórmula que hicimos no tenía problema, pero estaba presentando un dato erróneo. Así Porque es. nosotros lo escribimos mal. ¿Cómo yo lo puedo hacer? Lo estoy haciendo fórmulas. Estas son fórmulas, pero en el ejercicio usted me lo va a entregar con las funciones. Las funciones. Pero para no enredarnos mucho, vamos a hacerlo directo. Directo. Y yo digo, presten atención. Igual, lo estoy haciendo, es una fórmula que estoy creando. Igual, ¿a qué?
a la suma, miren, a la suma de todo esto, cierro el paréntesis, ahora sí le puedo decir entre 4. Y vamos a ver si el resultado es correcto. ¿Es correcto el resultado? Sí, es correcto, porque en el anterior dio 22.5. ¿Y Sí, qué pasa está con la ley de redondeado. redondeado? Waldi, ¿me permite, por favor? Sí, Carlos. Sí, mira, ahí en realidad te puso 23 porque la hoja está configurada, Exacto. o la celda, mejor dicho, La pero es la celda. hoja completa, a que los números no tengan puntos decimales. Entonces, Pero Excel, yo no se lo puedo poner. exacto, si tú solo pones, te va a cambiar a 22.5. Muy bien, muy buena observación. Cuando yo tengo, déjame ver quién levantó la mano. Harrison Cáceres, me imagino que debe de ser Ellison. Guay, también ya pues, en física y en matemática, después que pasan de 5, después que pasan la mitad, se redondea también. Sí, pero si yo quiero quitarle el decimal, se va a redondear a 23. Pero si no le quito el decimal, entonces se queda normal. ¿Cómo yo hago eso? Fácil. Miren, automáticamente yo tengo una celda numérica. Va a presentar una opción que dice número. Y dentro de ella, las siguientes funciones, que son crear formato moneda por ciento para que le agregue, por ejemplo, promedio por ciento. ¿Vieron? Pero se lo voy a quitar. Y aquí yo puedo agregar decimal como quitarle decimal. Si le agrego hacia la izquierda números, ¿qué va a pasar? Miren cómo está creando los decimales. Y si quiero quitárselo, solamente le doy a los ceros con la flecha a la derecha y lo coloco a la cantidad de decimales que me interesan. Si no lo coloco decimales, se va a redondear a 23. Y si le quito, se va a quedar en 22.5, que es el promedio de esa nota. ¿Estamos claros? Ahí estamos creando ¿una qué? ¿Una qué? Una fórmula. Carlos, compañeros, Junior y los demás, estamos creando una fórmula. ¿Por qué? Porque nosotros estamos realizando el ejercicio a nuestra manera, pero que el valor sea correcto. Preguntas. Preguntas. Carlos. Sí, tengo una pregunta, Wally, interesante. Por ejemplo, aquí tú sumaste 4 celdas, porque sabemos que son 4 celdas y son pocas celdas. Pero cuando tenemos muchas celdas, llámese, tenemos 400 y pico de celdas, 500 y pico, 1000 y pico de celdas. Muy bien, ya sé por dónde va. Entonces, ¿cómo obtenemos ese promedio así de una manera más directa que uno no tenga que decir, déjame ver cuántas celdas yo tengo acá? Muy bien, cuando dijimos, ¿cuál es la diferencia entre una función y una fórmula? ¿Qué expliqué? Que la función abarca más contenido. La función entra a trabajar cuando usted tiene un sinnúmero de celdas y de filas y columnas. Por tal razón, esa es la única diferencia, pero se trabaja de igual forma. En este caso, Carlos, vamos a trabajar con una función que voy para allá a explicarla. Sí. Junior. No era para aportar esa parte, prácticamente lo mismo que tú dijiste, que cuando ya uno hace, no lo hace por una función, sino, o sea, si uno lo hace por la función, ya tiene predeterminado automáticamente, cuando tú pones igual promedio, selecciona las celdas, automáticamente el sistema o Excel te lo divide y todo y te da el promedio. E incluso tú lo vas a hacer ahora.
Sí. Lo que pasa es que debemos explicarle cómo nosotros tener un promedio utilizando dos factores. Fórmula, función. ¿Por qué? Y si la función que usted quiere generar, o mejor dicho, la información que usted quiere buscar no está como función y hay que crearla, ¿qué usted va a hacer, Carlos? Tiene que aprender a hacer la función, crear una función. Pero como no está, entonces ahí entra el juego de que nosotros debemos de crearla como mediante una fórmula. Bien, el promedio ya yo lo tuve de forma mecánica como nos enseñaron en el liceo. ¿Funcionó? Sí. Vamos ahora a trabajar con la función. Con la función. Y vamos a decir lo siguiente. Iniciamos con igual. Si la función es promedio, entonces yo escribo promedio. Promedio. Y le doy doble clic. Miren, si me pongo a escribir igual a me va apareciendo una lista de las funciones que están ahí que yo puedo utilizar. A medida que vaya escribiendo, me va a dar la coincidencia. Entonces escribo medio. Y ahí está promedio, promedio sí conjunto, promedio A. Y B y D, promedio. La diferencia, promedio es estándar. Promedio sí es cuando hay un promedio con una condición. ¿Usted sabe cuál es la condición? Búscame el promedio de tales notas cuando el participante se llame fulano. ¿Qué va a pasar? Que si no es fulano, no va a aparecer. Entonces ahí hay una condición. Promedio sí conjunto es cuando vamos a trabajar con operaciones bastante amplias. Operaciones bastante amplias. Pero esas funciones que son con conjunto, vamos a ponerla en otro módulo. ¿Por qué? Porque para no ligar entre una y otra, si ya nosotros sabemos trabajar con la función condiciones, entonces ya las condiciones en masa, vamos a verlo ya en el siguiente encuentro, que va a ser el martes. Bien, entonces buscamos promedio. Tengo la primera. Con simplemente darle doble clic, él me crea la primera parte y me da una ayuda. ¿Cuál es la ayuda? Lo que ustedes ven ahí. ¿Qué dice? Número 1, punto y coma, número 2. ¿Estamos correctos? Entonces, ¿cómo yo lo hago? Fácil. Después que esté ahí, simplemente con el ratón yo selecciono toda la celda que yo quiero agregar dentro de la función. Cierro paréntesis y luego le doy enter. ¿Y qué pasó ahí? ¿Funcionó? Claro que funcionó. Funcionó. ¿Pero por qué funcionó? Porque nosotros sabemos el resultado mediante el método mecánico y también la función no se equivoca. La función no se equivoca. Más fácil lo podemos equivocar nosotros más fácil nosotros no podemos equivocar creando una fórmula que trabajando con una función. ¿Por qué? Porque la fórmula te va a funcionar, pero puede ser que el resultado no sea el correcto, pero sí funciona. Ya nosotros sabemos trabajar con promedio. Ahora, también yo puedo crearlo manual, la misma función. Crearlo manual, la misma función. Diciendo lo siguiente. Igual a promedio. Pero en vez de yo seleccionarlo, digo ahora, búscame el promedio de la celda. El promedio de la celda de 5. De 5 y se selecciona la celda de 5. Dos puntos hasta la celda G5 y ya se le seleccionó todo lo que tiene que ver con esa línea. Y usted dirá, ¿por qué los 2 puntos? Porque cuando usted selecciona entre una celda
2 puntos, otra celda. Él va a decir de forma lineal, de forma vertical, horizontal, como le llamamos nosotros, de que en zigzag, que una sí y una no. No importa la forma que sea, si es lineal, el sistema te va a decir, o la hoja de cálculo, estas son las celdas que tú quieres trabajar. Y las selecciona todas. Bien, ya yo tengo todo eso, observo que esos son los datos que necesito, le doy Enter. Y así sucesivamente. Pregunta. Carlos. Sí, gracias, Waldi. Era un pequeño aclarando en cuanto a el caso de los 2 puntos. Que Excel reconoce que cuando tú seleccionas una celda y luego de esa celda le pones o le colocas 2 puntos y luego otra celda, ya Excel interpreta bajo las condiciones que usted acaba de explicar, que pueden ser horizontal, vertical, de diferentes formas. Excel interpreta que ya eso es un rango de celda y que la información que nosotros queremos extraer se van a seleccionar desde ese rango de celda. Así mismo es. Señores, esta clase es interactiva. Esta clase es interactiva. Vamos a hacer preguntas. Vamos a dinamizar. No se quede con la inquietud. Bien. ¿Quiénes de ustedes quieren realizar ese mismo ejercicio? De las 2 formas. Vamos a ver. Jenny, Rubani, Nicole, Michael, Marieli, Katiuska Junior, Yasmín, Francisca. No, Francisca no está aquí, es Francina. Carmen y Carlos. Alba, ¿dónde están todos ustedes? Yo estoy aquí. Entonces, vamos a continuar. Me toca a mí hacer la clase. Me voy a ganar los 5 puntos yo, a lo que se ve. Bien, entonces de la misma forma. Pero le voy a explicar un truco. Le voy a explicar un truco. Si yo quiero que las demás obtener el mismo resultado en las demás, el mismo resultado, y que el sistema me reconozca que esas son las celdas que vamos a trabajar de forma lineal, con simplemente nosotros ir a la celda que tiene la fórmula, la seleccionamos y vemos ese cuadrito pequeño que se observa ahí como un cuadrito sobresaliente. ¿Lo están observando? Si yo le llevo el cursor hacia ese cuadrito, se va a crear una cruz. Una cruz. Le doy un clic izquierdo y arrastro hasta la última celda que yo quiero que salga información. ¿Y qué pasó ahí? Se crearon valores diferentes. Valores diferentes de forma lineal. Si nos damos cuenta, en esta parte, nos damos cuenta que la primera está lineal, la segunda también y la tercera también. Y ustedes dirán, ¿por qué Excel lee la siguiente en el mismo orden? La siguiente en el mismo orden. Porque las celdas no están estáticas. No están estáticas. Cuando lleguemos al módulo de base de datos, nosotros vamos a ver cómo colocar una celda estática y una celda dinámica. Ya la dinámica sabemos cómo funciona. Pero miren, observen algo. Si yo estoy trabajando con la celda D4 hasta G4, ¿cómo sería la siguiente? G5 me suma 1, más 1, más 2, más 3, hasta que llegue hasta la 13. ¿Por qué? Pues comenzamos con la celda con el número 4. Ahora, si le decimos al sistema que la celda está de 2 en 2, ¿cómo va sumando? De 2 en 2. Entonces diría, si la primera es D4 y G4, entonces la segunda sería
D5, G5. La tercera, D6, G6. ¿Me estoy dando a entender? Sí, perfectamente. ¿Verdad? Ahora, si yo le coloco, se lo voy a decir desde ahora, pero en el módulo de base de datos vamos a concretizar, vamos a afianzar lo que estamos hablando ahora. Si nosotros queremos crear las celdas estáticas, simplemente le colocamos el símbolo de peso delante y en el centro de la fórmula. Delante, mira, la celda se llama G4. Entonces, delante y en el centro de la celda le colocamos un símbolo el símbolo de peso. Y me va a dar el resultado. Pero hay un detalle. Yo no la puedo arrastrar. Si yo la arrastro, ¿qué pasa? Carlos. No se va a copiar la fórmula en las demás celdas. Sí, se van a copiar la fórmula. Pero usted va a ver el resultado ahora. ¿Por qué dio 23? No, porque, ok, evidentemente, cuando una celda tú la pones en modo estático, quiere decir que donde tú la arrastres, se va a copiar esa misma información que está en esa celda. Y aunque hay una fórmula, va a dar un error ahí porque te va a poner la cantidad de la que está estática. Muy bien, porque la celda, cuando usted la arrastra y está en estática, entonces el sistema dice, pero que está estática, sería la misma, y se va a repetir la misma. Si yo tengo hay una herramienta que se llama Solver, que lo usan los contables. Solver lo usan mucho los contables. También a la hora de crear una amortización de un préstamo. La amortización de un préstamo, ustedes saben muy bien que el préstamo, si es fijo, a tasa fija, todos los pagos que se van a generar, se generan a tasa fija. Entonces, la celda que contenga la tasa de interés, ¿qué va a pasar con esa celda? Que hay que ponerla como fija, porque si no, entonces al siguiente pago le va a cambiar la numeración de la celda y va a dar un error. ¿Me comprendieron ahí? Perfectamente. Sí. Por eso, entonces, cuando lleguemos ahí, yo voy a concretizar esa parte. Y es para que ustedes vean las dos formas. Claro, está ahí. ¿Puedo pasar al siguiente ejercicio? Bien. En el siguiente ejercicio, ya nosotros vamos a trabajar con una función que se llama, pero antes de decir cómo se llama la función, vamos a leer el enunciado. ¿Qué dice el enunciado? Junior. El enunciado, ¿qué dice? De primer ejercicio, operaciones con función con tal sí. Sí. Ahí te pide la primera pregunta, ¿cuántas notas son iguales a 5 en el curso de internet? Mire, tenemos dos formas, función contar sí y función contar sí conjunto. Si nosotros queremos saber cuántas celdas tienen número dentro de un rango, simplemente yo le digo contar. Señores, le estoy diciendo que en este curso yo no les voy a enseñar a ustedes lo que es una celda, lo que es una columna, porque ya ustedes eso lo saben. Vamos a trabajar en base a lo que el curso nos promete. La función contar nos puede decir a nosotros cuántos valores, cuántas celdas ocupadas tenemos en un rango. ¿Y cuánto dice? 10. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y yo seleccioné 11. Vamos a ver. Igual. Contar. Y selecciono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Y por qué me dice que hay 10? Bueno,
¿Por qué me dice que hay 10? Porque, vamos a ver, ¿quién se motiva? Señores, no dejemos sacarlo solo. Vamos a motivarnos. Repite la pregunta, profe. ¿Por qué en la función contar, en vez de decir que hay 11 celdas, dice que hay 10? Yasmín. Porque solo están contando los números. Excelente. 5 puntos para Yasmín. Porque solo la función contar cuenta las celdas que contengan números. Y la celda internet no es número, es una letra. Pero no la puede contar. Pero bien, para que me cuente eso, vamos a ver si es esta, a ver si me acuerdo. Contará. Vamos a ver si es contará. Contará. Déjenme ver si es verdad que es esa. Contará. ¿Por qué ahora la función contará me dice que hay 11? Porque incluyó el nombre también. Porque la función contará me dice cuántas celdas están ocupadas, que no estén vacías. Y entonces internet está ocupada. Pero vamos ahora a trabajar con la función que nos corresponde. ¿Cuál sería el enunciado? Vamos a leer el enunciado. ¿Cuántas notas son iguales? Dame un segundito. ¿Cuántas notas son iguales a 5 en el curso de internet? Entonces, ahí entra la función contar, pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que tiene que ser igual a ¿cuánto? A 5. Vamos a crear. La función sería contar, porque él me va a contar la cantidad de celdas que sean igual a 5, ¿cierto? ¿Cómo yo lo hago? Con la función contar, pero hay una condición. ¿Cuál sería la condición? Contar punto sí. ¿Qué significa? Tú me vas a contar, pero con la condición. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. ¿Cómo dice ahí? ¿Cuántas notas son iguales? ¿Cuántas notas son iguales al curso de internet, pero que sean así, igual a 5? Entonces yo digo, igual contar punto sí. Sí. ¿Qué me dice la función? Que primero debe seleccionar el rango. ¿Y cuál es el rango? Dijimos curso de internet, véanlo ahí. Ese es el rango. ¿Qué sigue después del rango? Punto y coma. Punto y coma. Espérenme. Punto y coma. ¿Qué sigue? Ya ustedes ven que ya me sombreó de color oscuro la parte que dice criterio. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? Ahora yo debo de colocar el criterio en comillas. En comillas. Porque la función sí funciona el criterio en comillas. Y digo que sean igual a ¿cuánto? A 0,5. Mira acá. Igual, contar, punto sí, el rango de la celda que va a contar, y luego el criterio, punto coma, criterio. Vamos a ver si funciona. Y dice que hay 0. ¿Y será verdad que hay 0? Sí, hay 0. Mire, si nos ponemos a ver, no tenemos celdas que sean igual a 5. Vamos a cambiar el enunciado. Que sean igual a... Vamos a poner aquí... igual a 20. Igual a 20. Y vamos a cambiar la fórmula. Ahora sí dice que hay 1. Vamos a contar 1. Yo sugiero que mejor que sea igual a 10. Igual a 10. Vamos a Sí. hacer de 0. Vamos a hacer de 0. Ayúdenme. Igual. Contar. Punto. Sí. ¿Por qué puedo contar punto sí? Porque tenemos una condición. Lo primero que nos dice la condición es la función, que debemos seleccionar el rango.
El rango es la cantidad de celdas que se van a contar. Escuchen bien, la cantidad de celdas que se van a contar. La seleccioné, punto y coma, que nunca se me olvide, porque lo dice la función. ¿Qué sigue ahora? Criterio. En Excel, los criterios van dentro de comillas. En este caso, dentro de comillas. Pongo la primera comilla y digo, ¿qué dice ahora? Ya yo seleccioné las celdas que van a contar. Ahora me falta el criterio. ¿Pero cuál es el criterio? La condición. Exacto. Y entonces, ¿qué dice la La condición? condición igual a ver. A No, 10, a 10. Igual a 10, porque Carlos la cambió. Igual a 10. Igual, signo de igual. Espérenme. Si no digo igual, no. No, que fue que le di una tecla por error. Espérense. Olvidé dónde estaba. Signo de igual a 10. Fue el Carlos que dijo que íbamos a utilizar que las notas sean iguales a 10. Ahora, ¿qué me falta? Cerrar la comilla. Recuerden que comillas que se abren, comillas que se cierran. Que se cierra. Paréntesis que se abre, paréntesis que Que se se cierra. cierra. Llave que se abre, llave que se cierra. Y luego cierro ¿qué? El paréntesis y le doy enter. ¿Cuántas notas dice que son iguales a 10? 3, correcto. Correcto. 1, 2 y 3. Ya ustedes continúan en las demás. ¿Qué ustedes creen de eso? Excelente, excelente, me gustó. Cuando son menores, simplemente en vez de decirle que sea igual, vamos a copiar la fórmula para no repetirla tantas veces. Miren, en esta, que es un poquito diferente, dice, ¿cuántas notas son mayores a 15 en el curso de Excel? ¿Cuántas notas son mayores a 15 en el curso de Excel? ¿Cuántas notas son mayores a 15 en el curso de Excel? ¿Qué es lo primero que vamos a seleccionar? El rango. ¿Cuál es el rango del curso de Excel? Punto y coma. ¿Qué toca ahora? El criterio. ¿Y cuál es el criterio? Entre paréntesis, entre comillas, recuerden. El criterio dice que es mayor a ¿cuánto? A 15, pues. A 15. Entonces, como es mayor a 15, espérame, que ahora tengo que cambiar el teclado. Ok, ahora sí, cambié el teclado. Mayor a 15. Cierro la comilla. Cierro la comilla y el paréntesis. ¿Cuánto dice? 2. No, pero espérate, yo lo puse donde no era. Vamos a ver, mayor a 15. 1, 2, 3, 4, esa está mala. Sí, Son 8. 7. Son muchas, sí. Sí, está mala. Porque yo puse el símbolo al revés. Yo puse menor a 15. Menor que 15, sí. Menor que 15. Entonces, poner menor que 15 sí daba correcta, que sería 1 y 2. Eso no se equivoca. Nosotros sí nos podemos equivocar, pero eso no se equivoca. Preguntas. Preguntas. Yo sé que hubo una duda con esta pregunta que dice, ¿cuántos aprobados hay en el promedio? ¿Cuántos aprobados hay en el promedio? El promedio que vamos a trabajar es con 20. 20 en adelante es el promedio. ¿Cuántos dice? ¿Cuántos aprobados hay en el promedio? Lo que significa es que nosotros vamos a decirle ¿cuántos aprobados hay en el promedio? Es fácil. Le decimos la misma función. Igual, contar, punto sí. Y vamos a contar cuántos aprobados hay en el promedio. Por aquí es que tenemos que seleccionar el promedio. ¿Verdad? Seleccionamos la columna promedio. ¿Pero por qué? Porque dice la función, dice la pregunta, ¿cuántos aprobados hay en el promedio?
que supone que es el hacer columna promedio. Ya lo tengo. Ahora lo que nos falta es el criterio. Y el criterio dice, ¿cuántos aprobados hay? Para aprobar este curso vamos a trabajar con 20 para ese ejercicio. ¿Escucharon? Vamos a trabajar en base a 20. Entonces, cuando sea mayor o igual, ¿a cuánto? A 20. A 20. Y cerramos la comilla. Waldi, no la quites, dame un segundito. Profesor, cuando usted graba la llamada, usted la sube a la plataforma, ¿verdad? Claro que sí, como hicimos con la otra, que la subí a la plataforma. Seguimos. Seguimos, esto está interesantísimo. También, si yo quiero, puedo decirle en una celda aparte que para aprobar un curso, tiene que ser con un 20. Yo le puedo decir también aquí en la fórmula, y en vez de que sea mayor o igual a 20, yo le puedo decir que sea mayor o igual a quién, a la celda J4, que es la misma porque tiene valor 20. Y me dice que no hay. Me dice que no hay. Vamos a ver por qué dice que no hay. Vamos a ver por qué dice que no hay. Vamos a ver. No, dio error. Tiene que funcionar la fórmula. Es un caso que hay que resolver. Mayor o igual que 20. 4. Puede ser que lo haga porque la celda no está catalogada como una celda numérica. Por eso ya yo lo estaré explicando. Entonces, Waldi, una sugerencia, Waldi. sí, dime. Coloca otro número en otra celda que no tenga fórmula y elige esa. Esa no tiene fórmula. Esa tiene fórmula porque es el promedio, ¿no? No. Ah, no tiene, ok, sí, No ya. tiene fórmula. Entonces, dijimos que para aprobar con 20, dice que hay 4 personas que aprobaron. ¿Cuáles serían? 1, 2, 3, 4. Hay más. 5, 6. Ahí hay más. Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a crearla de nuevo, a ver si fue como un error. Waldi, es que tú le estás diciendo que sea mayor que 20. Bueno, no, mira. Contar. Vamos a hacerlo de cero. Contar. Punto sí. Punto sí. El rango. El rango es este. Y el criterio dice. Mayor o igual a 20. ¿Viste ahora? Que debe de funcionar. Vamos a ver. Como si no estuviera leyendo la parte de mayor o igual. Eso es lo que te iba a decir, que no sé si Excel ahí nada más reconoce una sola condición o si las reconoce las dos. Tiene que reconocer a las dos. Carlos, ¿tú tienes la computadora ahí? Sí, yo estoy usando la computadora. Trata de hacerlo la tuya para ver. Dígame. Pero es que son 4 realmente. No, porque el 20 tiene que incluirlo mayor o igual a 20. Sí, pero ahí lo está incluyendo.
chequea. No, mira, 1, 4. Ajá, 2, la, 3, 4, 5, 6. Son 6. Tiene que ok. No, incluir. no, a mí lo que pasa es que yo lo estoy trabajando. Tiene que dar 6, sí. No, lo que pasa es por el redondeo de los puntos. Intenta ponerle, o sea, los decimales. No, al contrario. Sí, porque yo lo estoy haciendo así con los decimales y realmente son 4. Chequea. Sí, pero ya ahí no está en decimal. Sí, Ahí sí, pero el por último ejemplo, para decimal. que te llegue a los 20, porque ahí no estás redondeando, tú ves. Sí, Son es que 4. ahí no lo va a redondear porque ahí tenemos una función. Pero si, por ejemplo, tú lo haces con los decimales, realmente son 4. Sí, pero que ya yo lo configuré para que no estén los decimales. Entonces, Ah, al no estar los decimales, mira, vamos a ver. porque yo lo estoy haciendo con los decimales, realmente son 4. Siempre da 4. Pero Carlos, trata de hacer la tuya porque no puede. Porque Sí, mire, yo tengo 2 computadoras y en las 2 tengo una que me da 4 y en otra me da 6. Que se supone que no es la función la que tiene el problema. dame un segundito, Waldi, que estoy chequeando porque yo no había hecho el anterior todavía y lo hice ahora. Ok, ahora sí. ¿Te dio? Déjame. ¿Cuál es la pregunta? El promedio mayor o igual que 20. No. La pregunta. Déjame ver. Dame el número para ir directo en ella, que no me doy cuenta. Al- Waldi, dame el número del ítem, por favor. Mira, El 5, Carlos. El 5, ok. ¿Cuántos aprobados hay en el promedio? Por eso te digo que tiene un enunciado diferente. Sí, Carlos, pero que Wiley dijo que lo hiciéramos en base a 20. Sí, de acuerdo, está bien. vamos a ver algo. Los signos en esta computadora, Waldi, me matan porque está en inglés el teclado. Parece que ella tiene un error lógico. Pero en fin, el resultado que le dé a ustedes yo lo voy a pasar por bueno y válido. Si yo veo que la función está correcta, miren, si la función está correcta, sí le da el mismo error, claro está. Porque en esta computadora que estamos haciendo la prueba, no funciona, me da un dato erróneo. Y en la otra que tengo conmigo, entonces está funcionando bien. Por eso mandé a uno de ustedes que lo realice a través de una computadora, de la computadora que tengo. Pero para no perder mucho tiempo, vamos a continuar. Carlos, cuando encuentre, si te da el resultado correcto, entonces me dejas saber. No, necesito los signos porque ¿Cuál es lo que tú quieres? el de mayor y es igual. En inglés tú lo tienes. Ajá, sí, en inglés. Shift y coma. Shift y punto. Ese, no, ve, chip. Y coma te va a dar el menor. Shift y punto te va a dar mayor.
No me lo pone, no. Pues cambia el teclado acá. Ahí en español. Oye, tú le estás dando desde el español. No, yo lo estoy dando en inglés. Ahora, ¿el teclado tuyo tiene la ñ o tiene punto y coma solamente? Tiene la ñ, sí. El teclado tuyo está en español, tiene que cambiarlo en inglés. Exacto, ese es el caso, que está configurado en español, pero es el inglés. Exacto, entonces tú vas a la parte de abajo que dice idioma y ahí lo cambia. En la parte de la barra de tarea, en la parte de abajo. Ajá. Y ahí le cambia el idioma, lo pone en inglés. En personalizar, ¿verdad? Sí, entonces ahí cuando le cambia el idioma, mírenlo ahí, tú seleccionas el idioma inglés. El inglés de Estados Unidos y ahí ya el teclado se configura. Bien, vamos a continuar. Sí, de acuerdo. Vamos a continuar. La otra pregunta dice, ¿cuánto suman las notas? ¿Cuánto suman las notas? Espérame que me volé el enunciado. Ahora sí. ¿Cuánto suman las notas que tienen 5 en el curso de internet? Pero en este caso vamos a cambiarlo. ¿Cuánto suman las notas que tienen 10 en el curso de internet? Bien. Que tienen 10 en el curso de internet. Vamos arriba. Si vamos a trabajar con la función sumar, sí. Sumar, sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? El nombre lo dice. Sumamos con una condición. Vamos a sumar unas cantidades que apliquen dentro de la condición. De la misma forma como hicimos contar, sí. Vamos a hacer ahora. Igual. Contar, sí. Sumar, sí. El rango. ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el rango? La columna de internet. La columna de internet. ¿Qué sigue ahora? Punto y coma. Punto y coma. Luego dice criterio. ¿Cuál es el criterio? Dijimos que dentro de comillas, ¿verdad? El criterio. Que sean igual a ¿cuánto? A 10. Cerramos el criterio. ¿Qué sigue ahora? Punto y coma. ¿Qué sigue? ¿El rango de quién? El rango de la suma. ¿Y cuál es el rango de la suma? El mismo rango que nosotros utilizamos de internet. Y usted dirá, ¿y por qué lo mismo? Sí, lo que pasa es que primero dice el rango. Dentro de ese rango, él va a hacer la condición. Buscar las celdas que sean igual a 10. Y luego cuando él encuentre todas esas celdas, va a sumar todo el valor que está dentro de la condición correspondiente a esa misma celda. ¿Cuál sería ahora? En la misma celda. ¿Por qué? Porque va a sumar, va a buscar y va a sumar dentro de la misma. ¿Y cuánto da resultado, Carlos? 30. Vamos a ver. 22 es igual a 10. No. No. 10 es igual a 10. No. Bueno, claro que sí. Súmalo. Suma, Junior, velo sumando. 10 es igual a 10. Claro que sí. Sí, 10 son 3. Sí, pero vamos a hacerlo así. 10 que tenía más 10 que se cumplieron serían 20. 20. 15 es igual a 10. No. Entonces no lo suma. Hasta que llega a la condición. 10 es igual a 10. Sí. Entonces, ¿cuánto tengo ahora? 30. 3 valores de 10. 3 valores de 10. Entonces daría el valor de 30. 30. Preguntas. Preguntas. Profe, usted hizo la operación y no se veía en Google Meet.
porque estaba muy para abajo, parece. Yo no lo pude ver. Ok, pues entonces, la siguiente, como es parecida, usted lo va a apreciar ahora. Vamos a la siguiente. Y dice, ¿cuánto es la suma de todas las notas mayor a 8 en el curso de Word? Como no tenemos 8, vamos a utilizar mayor a 15. Vamos a utilizar mayor a 15. O que tenemos esta también, puede ser. ¿Cuánta es la suma de todas las notas menores de 15? No, en esta vamos a utilizar mayores a 15. ¿Cómo lo hacemos? De la misma forma. Igual, sumar, sí, rango. ¿Vieron ahí donde lo dice? Rango. ¿Cuál sería el rango? Mayores que 15 de curso de Word. Seleccionamos el rango del curso de Word, punto y coma, como siempre, para cerrar. Criterio. ¿Cuál es el criterio? Que sean mayores que 15. Cerramos el criterio, punto y coma. Y el rango de suma. El rango de suma sería la misma. Sería la misma. Cerramos el paréntesis y le damos a Enter. Y da 140. 140, Carlos, o Junior, Francina, Dianelvi, cualquiera de ustedes, súmenlo. Lo que sea mayores a 15. Y me dicen el resultado. Ok, vamos a hacer brevemente. Súmenlo y me dicen el resultado. Estamos en Word, ¿verdad? Sí. Los mayores de 15. Ok. Da 121. ¿Mayores que 15? Sí. Igual o mayor, ¿verdad? Mayores. Ah, mayores solamente. ¿121, sí? Yo no sé a ustedes, pero a mí me da 140. A mí me están dando 121. Ah, Espérate. Te faltan 19, son 140. Ay, sí. Te faltaban los 19. Y es 140. Entonces, la operación funcionó exitosamente. Y así, Guárdame favor, 140. guárdame. Selecciona la celda, dame favor. No. La de 140. ahí, Carlos. H24, seleccionala, por favor. Ok, ahora sí. Dame un segundito. Ok, ya. Muy bien. Recuerden que dijimos que este curso es un poquito complicado, pero bueno. Todavía nosotros no estamos utilizando ni el 5% de lo que Excel puede hacer. Bien, entonces las demás se las dejaré ahí para que ustedes continúen. Ya todo esto que ustedes ven aquí, contar sí y sumar sí, es lo mismo que trabajamos acá. Lo único que aquí tiene enunciado diferente. Enunciado diferente. Preguntas, compañero. Preguntas. ¿Está todo claro? Carlos. Sí, yo tengo una pregunta, no es de la clase, no, pero tiene que ver con la clase. ¿Por qué veo la pantalla a mitad aquí en mi computador? ¿La puedo poner en grande? Sí. Sí. Quiero saber cómo, porque no veo la opción de cerrar la otra parte. Porque en realidad tú debes de verla completa, porque no sé por qué tiene esa restricción. Pero cuando te refieres a la mitad, ¿es a que la pantalla se ve negra? ¿O no? ¿O es que se te ve bien, pero el video que estamos presentando te ve por mitad?
Lo voy a enviar la foto para que tú veas. No, el video se ve a la mitad y la otra parte, la otra mitad está donde están todos los participantes conectados. Sí, es que en realidad yo lo tengo así. Mira. Ah, ok. ¿Y Ok. ahora cómo se ve? Ok, ahí están todos los participantes ahora. Muy bien. Y la otra pequeñita. Exacto. Porque estoy presentando. Bien. Entonces, jovencitos, señoritos, adolescentes como yo, como Francina. Si no tiene más preguntas, tenemos dos opciones. O continuamos o descansamos. Esto está interesantísimo. Vamos a continuar. Entonces, dijimos que acá ya los demás puntos, ustedes se encargarán de llenarlo. Ustedes se encargarán de llenar. Pero vamos a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Vamos a contar la cantidad de personas que tienen 19 años de servicio. ¿Cómo lo hacemos, Carlos? No, vamos a poner una persona que no haya participado. Una persona que no haya participado. Una persona que no haya participado. ¿Cómo puedo hacer esa operación? De las personas que no hayan participado, ¿cómo podemos hacer esa operación? Primero, si es el símbolo de igual, contar, sí, el rango, contamos el rango, punto y coma, comillas, porque vamos a trabajar con el criterio. El criterio dice que cuántas personas tienen 19 años, igual a 19, abrimos comillas, cerramos la comilla, cerramos el paréntesis y luego enter. ¿Por qué lo hice rápido? Porque se sobreentiende que ya nosotros manejamos esa fórmula. Pero de igual forma, me pueden llamar o se comunican conmigo cuando ustedes tengan alguna duda. Pero vamos a observar. Dijimos, contar punto sí, el rango, cuando sea igual a 19. Dice que hay cuatro empleados que tienen 19 años de servicio. Y vamos a contar 1, 2, 3 y 4, ¿correcto? Correctos. La otra, ¿cuántos empleados tiene la empresa? Y ahí, ¿cómo yo lo hago? Dame un segundito, déjame chequear eso. ¿Cómo yo lo hago? ¿Cuántos empleados tiene la empresa? Yo le enseñé, esa fue la primera función que le enseñé. Sí, esa es esa es la más fácil de todas. La función contar, porque no tiene ninguna... Sin ninguna condición. No tiene condición. ¿Cuántos empleados hay? Ojo, debemos usar la función contar cuando vamos a trabajar con números. Pero si lo vamos a seleccionar, las letras... Ahí se puede trabajar con la función contará también. Contará. Entonces vamos a seleccionar con los números. Desde el número 1 hasta el número 10. Y me va a funcionar. Y dice que son 10 empleados. ¿Cuántos empleados hay en la empresa? 10. ¿Cuántos empleados no tienen hijos? Y esa, ¿cómo la puedo realizar? ¿Cuántos empleados no tienen hijos? Fácil. Igual. A cero, que cero. Contar, recuerden.
Recuerde que ahí hay una condición. Claro. Siempre lean el enunciado y revisen si hay condición o no hay condición. Porque ahí dice cuántos empleados no tienen hijos. Y entonces, hay una condición ahí. La condición ahí es igual a 0. No. La condición es hijos, el rango de hijos, Ok, ya. punto y coma, mayor que 0. Dame un Claro, segundo. mayor que 0. Porque si la ponemos, ok, ya, es que no tienen hijos, serían No tienen, igual a 0. igual a 0. Igual a 0. ¿Por qué? Porque es lo que no tienen hijos. Hay un error ahí porque no cerré la comilla. Vieron que si él es muy ñoño, que si usted dejó una comilla cerrada abierta y no cerró, o una coma, donde no va, te dice de una vez que no está correcto. Y dice que tenemos 4 empleados que no tienen hijos. Vamos a contar. Cantidad de hijos: 1, 2, 3 y 4. Y efectivamente, la función funciona. Y así sucesivamente para cada una de ellas. Y luego la función sumar sí. Bien, entonces, miren esta. Miren esta. Espérenme, déjenme buscar una que tengan doble. Miren esta. En esta vamos a utilizar 2 columnas totalmente diferentes. Y es bueno tocar esa parte antes de cerrar. Porque ahorita, como utilizamos rango y rango de suma, las mismas celdas se veían normal, pero ahora vamos a usar otra celda. Préstenme total atención. La última dice: ¿cuánto suman los netos a pagar de los que no tienen hijos? Carlos, Francina, Junior, que son los contables de aquí, Carmen, que también está por acá, y los demás, presten bien atención en esto, porque de esta depende lo que vamos a ver en la otra clase. ¿Cuánto suman los netos a pagar de los que no tienen hijos? Tenemos que sumar esa columna, mírala bien, sumar esas columnas, los netos a pagar, pero de las personas que no tienen hijos. ¿Vieron? ¿Cuánto suman los valores a pagar de las personas que no tienen hijos? ¿Qué ustedes creen ahí? Bueno, manualmente lo puedo hacer y tener el resultado ahí. No, acuérdense que nada manual. En Excel avanzado. No, yo te digo para fines de confirmación. Sí, claro, debemos confirmar. Porque si no, cualquier error, como en error de ahorita, no lo podemos detectar. Si no sabemos. Exacto, no nos vamos a dar cuenta. Es la misma función, porque lo dice, ¿cuánto suman? Ya de que dijo la palabra suman, es una sumatoria. Sí, pero claro, de los que no tienen hijos, entonces ahí está la condición. Vamos a trabajar. ¿Cómo lo hacemos? Símbolo de igual, sumar, punto, sí. Sumar, punto, sí. Y vamos a trabajar el rango. ¿Cuál es el rango? El rango que vamos a utilizar para el criterio. Como he dicho, para la condición. ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el rango que me dice ahí? Los que no tienen hijos. Entonces la columna debe de ser ¿cuál? La de hijos, porque a ese que le vamos a aplicar. Sí, claro. A ese que le vamos a aplicar la condición. Entonces, punto y coma. Vamos ahora con la condición. La condición dice que sea igual a ¿qué? A 0.
Ahora vamos con el rango de suma. Si yo digo que ya yo seleccioné los empleados que no tienen hijos, ahora, ¿qué me falta? Lo neto a pagar. Lo neto a pagar. Entonces, ¿cuál sería el rango de suma? Neto a pagar. ¿Vieron ahora que ahora utilizamos nosotros dos columnas? Los netos a pagar. Y vamos a darle a enter. Y suman 6.900 pesos. Vamos a ver. Dame un segundo. Busque calculadora que yo voy sumando. Selecciónala de nuevo, por Vamos a la favor. primera, vamos, es así que vamos a trabajar. Excel lo que hace es que la columna que no califican la oculta. Yo lo voy a hacer como si fuera la fórmula. 1 es igual a 0. No. 1 es igual a 0. ¿A 0? No, ¿verdad? 0 es igual a 0. Así es. Sumo 1.800. 4 es igual a 0. No. Sigo. 0 es igual a 0. Sí. Sumo 1.800. Yo voy a ocultar las celdas que no coinciden. Voy a ocultar manualmente las celdas que no coinciden. Y vamos nosotros a sumar 1.800 más 1.800 más 1.500 más 1.800. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? $6.900 igual. 6.900. Entonces, Excel ¿cómo lo hace Excel? Excel dice, de todas las columnas que están ahí, tú vas a buscar solamente las que sean igual a 0. Y aparecieron esas 4. Ahora, de esas 4, súmale todo lo que sea neto a pagar. Indirectamente, de una forma que usted no se va a dar cuenta, Excel oculta las celdas que no coincidan con la condición. Entonces, las que sí coinciden, le suma el neto a pagar. Preguntas. Preguntas. No, yo no vi el proceso, Waldi, cómo tú lo hiciste. ¿No lo viste? No sé si los demás no lo pudieron ver, pero yo me quedé buscándolo. Mira el proceso. Lo voy a explicar de nuevo. Dijimos en el punto número 10, la suma de los netos a pagar de los que no tienen hijos. Yo sé, seleccionamos la columna hijos y seleccionamos los netos a pagar. Uh-huh. Pero es la fórmula en sí. La fórmula no, sumar igual, sumar punto sí, ahí. Seleccionamos el rango y el rango de la condición, que sería el rango de quién, de los hijos. Sí. Cuando los hijos sean igual a 0. Luego punto y coma, yo tengo esa parte y voy a seleccionar ahora el rango de la suma, que la suma dice que es el neto a pagar. Y ya, simplemente esas partes. Dame un segundito, déjamelo ahí para yo coger una captura de eso. Selecciona la Waldi, por favor. Mira, ya está seleccionado. No, le diste enter ahí. Ok, Sí, ahora para que vea la fórmula y vea que sí se seleccionaron las dos columnas. sí.
Puedo continuar si está esperando por mí. Ya, terminaste. Ah, Entonces, no. Sí, sí. yo quiero que los demás me digan qué le pareció el encuentro de hoy. Levanta la mano. ¿Qué le pareció el encuentro de hoy? Yasmín. Bueno, a mí me pareció súper bien, ya que pude aclarar todas mis dudas que tenía. Muy bien. ¿Alguien más? Carmen y Michael. Carmen y Michael. Muy interesante, ya que había muchas cosas que uno pudo aclarar y mejorar. Estuvo muy bueno. Muy bien, Michael. El tema me pareció muy interesante. Esa parte yo, o sea, no sabía nada, pero ahora ya la entendí. O sea, azul. Muy bien. Entonces, como ya hemos llegado a la parte final, espero que el tema le haya gustado y que puedan manejarlo. Faltan muchísimas cosas por explicar con referente a estas dos fórmulas de sumar sí, contar sí, y la misma la vamos a ver a lo largo en el trayecto del curso. Para la clase que viene vamos a trabajar otro modo, otra unidad, pero en esa unidad vamos a aplicar contar sí, suma producto y contar sí conjunto, que es una operación mucho más amplia. Y de igual manera, pero tienen que dedicarle un poquito de tiempo. Vamos a trabajar con la función condicional. Ya esa función, una función sí, con 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 10 condiciones. ¿Se está escuchando interesante? La función sí con varias condiciones. Y ese tema, a los que llevan contabilidad fiscal, los que trabajan con asuntos de impuestos internos, les va a funcionar y van a agradecer esta función tanto que ustedes van a decir, debí aprendérmela antes. Carlos. Sí, una pregunta, no tiene que ver directamente con eso, pero sí de la clase. Yo entendí mal, o tú me dijiste esta mañana que no hay guía para el curso entero. Sí, claro. No, esos son, no dije que no hay guía para el curso entero. Ok. Claro que hay guía. Sí hay, ok, de acuerdo. Claro que sí. Bien, ¿alguien más tiene una inquietud? Y si nadie más tiene inquietud, lo que significa que todos comprendieron a la perfección. Para mí ha sido muy interesante que ustedes participen dentro de las reuniones. Tengan un buen descanso, un buen fin de semana, recordando que deben de terminar las asignaciones antes del domingo a las 11:59 de la noche. Y de igual forma estaré corrigiendo mañana y el domingo para que ustedes el lunes tengan sus calificaciones a tiempo. Feliz resto de la noche y nos veremos en el siguiente encuentro. Gracias, igual. Muchas gracias, feliz noche para todos. Muchas gracias.